Esta no es solo la historia de una batalla, es la crónica de una resistencia obstinada contra lo inevitable, un reflejo de la guerra urbana en su forma más brutal. Stalingrado no es solo un nombre, es un símbolo, un recordatorio de la tenacidad humana en su estado más puro. Bienvenidos a la batalla del grano, donde cada metro de terreno se compró con sangre, y cada día fue una lucha por la supervivencia. En el caldero abrasador de Stalingrado, en agosto de 1942, se erguía una colosal fortaleza de concreto y acero sobre una ciudad que ardía en llamas. Era el silo de grano, un gigante de 35 metros, un símbolo de la industria soviética, que estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. Mientras el sexto ejército de Hitler avanzaba inexorable hacia el Volga, 50 hombres, una disparatada mezcla de soldados exhaustos, marineros curtidos y tropas de la NKVD, se fortificaron dentro de este coloso. Frente a estos defensores desesperados, la Wehrmacht arrojó una división entera. Oleada tras oleada, la infantería alemana se estrellaba contra los muros del silo. Las balas golpeaban el concreto, las llamas devoraban el acero y los gritos de los moribundos resonaban en los pasillos llenos de humo y grano ardiendo. Los alemanes no se guardaron nada: tanques, lanzallamas, cañones antiaéreos de 88 milímetros disparando a quemarropa. En una sola jornada, obuses de 105 milímetros lanzaron 500 proyectiles contra la estructura, perforando 44 agujeros de 60 centímetros de ancho en el sólido concreto. Sin embargo, los soviéticos no cedieron. Dentro, el infierno reinaba. No había agua. Las ametralladoras se sobrecalentaban. Los hombres luchaban con los labios partidos y las manos sangrantes, mientras sus pulmones se quemaban por el humo y el concreto pulverizado. Dejaban caer a sus camaradas caídos en los hilos de grano, fundiéndose literalmente en la fortaleza que defendían con sus vidas. El teniente Andrei Kazanov, uno de los pocos sobrevivientes, evocaría más tarde la pesadilla que vivieron entre los muros del silo de grano. Sentíamos y escuchábamos la respiración y los pasos de los soldados enemigos, pero no podíamos verlos en el humo. Disparábamos hacia los sonidos. Durante 6 días, este grupo de hombres contuvo la marea de la Operación Caso Azul. Compraron tiempo con sus vidas, cada hora de resistencia se pagó con sangre. Pero, a medida que las municiones disminuían, los alemanes estrecharon el cerco. Cuando todas las fuerzas soviéticas alrededor del silo de grano finalmente se retiraron derrotadas, los pocos hombres que aún vivían dentro del edificio decidieron hacer una última resistencia legendaria. Mientras respiraran, harían pagar al sexto ejército alemán. El camino a Stalingrado comenzó el 22 de junio de 1941, cuando Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la ofensiva militar más colosal que el mundo haya visto. La Wehrmacht alemana, junto con sus aliados del Eje, cruzó la frontera soviética con más de 3 millones de hombres. A pesar de los triunfos iniciales, que llevaron a las fuerzas alemanas a avanzar cientos de kilómetros y cercar a millones de tropas soviéticas, la operación no alcanzó su objetivo principal: capturar Moscú. Con la llegada del invierno, la contraofensiva soviética empujó a los alemanes hacia las afueras de la capital. Hitler, negándose a reconocer la derrota, reorganizó sus fuerzas para una nueva ofensiva en 1942. Esta vez, el objetivo era el sur, la región del Cáucaso, rica en petróleo, y el centro industrial de Stalingrado. El verano de 1942 vio el inicio de Caso Azul, la ofensiva alemana destinada a capturar los campos petrolíferos soviéticos. Inicialmente, la operación fue un éxito. Los ejércitos alemanes y rumanos avanzaron rápidamente, capturando Rostov y dirigiéndose hacia Stalingrado y el Cáucaso. Para agosto, el sexto ejército alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, había llegado a las afueras de Stalingrado. Nombrada en honor al líder soviético Joseph Stalin, la ciudad se extendía 40 kilómetros a lo largo de la orilla occidental del río Volga. Su captura cortaría una ruta de suministro vital para los soviéticos y aseguraría el flanco norte del ejército alemán para el avance hacia los campos petrolíferos. Hitler,
obsesionado con el valor simbólico de la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo, desvió fuerzas del Cáucaso para reforzar la ofensiva de Stalingrado. Los soviéticos, conscientes de la importancia estratégica de la ciudad, enviaron refuerzos a Stalingrado. El general Georgi Zhukov fue asignado para organizar la defensa, y al 62º Ejército, bajo el mando del general Vasily Chuikov, se le encargó la tarea de mantener la ciudad a toda costa. A medida que las fuerzas alemanas entraban en las afueras, encontraron una resistencia fanática. Cada calle, cada fábrica, cada edificio se transformó en un campo de batalla. En esta pesadilla urbana de concreto destrozado y metal retorcido, una estructura se destacó, el silo de grano. Ubicado en el sur de la ciudad, a menos de 1 kilómetro del Volga, este imponente silo de concreto se alzaba 35 metros de altura. Construido en los años 30 para almacenar las cosechas de trigo de la región, sus gruesas paredes estaban diseñadas para resistir explosiones de polvo de grano. Ahora, esas mismas paredes protegerían a las fuerzas soviéticas del bombardeo y los ataques aéreos alemanes. El valor estratégico del silo de grano era inmenso. Su altura ofrecía una observación incomparable de los accesos del sur de la ciudad. Desde sus pisos superiores, los observadores soviéticos podían dirigir el fuego de artillería contra las posiciones y movimientos alemanes. Su ubicación central lo convirtió en un pilar de la línea defensiva soviética, anclando sus posiciones a lo largo del río. Para los alemanes, capturar el silo de grano se volvió fundamental para asegurar el sector sur de Stalingrado. Su caída abriría el camino hacia el embarcadero central de ferry, cortando los suministros y refuerzos a los defensores soviéticos. Sin embargo, el diseño del edificio lo hacía una fortaleza formidable. Múltiples pisos, gruesas paredes de concreto y numerosas posiciones de tiro permitieron a una fuerza relativamente pequeña mantener a raya a unidades atacantes mucho más grandes. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. A medida que septiembre avanzaba, la batalla por Stalingrado se volvía aún más feroz. La ciudad se transformaba en una trituradora de carne, devorando hombres y máquinas a un ritmo aterrador. En el sur, el silo de grano se erguía como un símbolo de la resistencia soviética, un centinela de concreto que vigilaba un campo de batalla repleto de vidas destrozadas. Conforme la lucha por el sector sur de Stalingrado alcanzaba su clímax, la ciudad se había convertido en un infierno de edificios destrozados y calles llenas de cadáveres. El aire estaba cargado de humo y del acre olor a carne quemada. En medio de este paisaje apocalíptico, dos comandantes se preparaban para una confrontación que determinaría el destino de la ciudad. El general de división Arno von Lenski, recientemente nombrado líder de la 24ª División Panzer, observaba la devastación desde su puesto de mando. Sus ojos, hundidos por la falta de sueño, y su uniforme, cubierto de polvo y mugre, reflejaban el desgaste de la batalla. La división que comandaba era apenas una sombra de su antigua gloria, apenas 7.000 hombres y 23 tanques quedaban de su fuerza original. Pero las órdenes de Hitler eran claras: avanzar hasta el Volga, sin importar el costo. En el lado opuesto del campo de batalla, el coronel Vasily Pedubyansky, de la 35ª División de Fusileros de la Guardia Soviética, se preparaba para el inminente ataque. Sus hombres estaban exhaustos, muchos habían combatido durante días sin descanso. Pero retroceder no era una opción. Las órdenes del teniente general Vasily Chuikov resonaban en sus oídos: ni un paso atrás. Dubyansky sabía que cada metro de terreno se pagaría con sangre. La ofensiva alemana había comenzado el 13 de septiembre con un bombardeo atronador que convirtió gran parte de Stalingrado en un páramo. Los edificios se desplomaban como castillos de naipes, sepultando tanto a defensores como a civiles. Al día siguiente, el Kampfgruppe del Sejm de la 24ª División Panzer avanzó, sus tanques aplastando los escombros bajo sus orugas mientras corrían hacia el Volga. En su prisa, cometieron un error fatal:
dejaron el silo de grano, un gigante de concreto de 35 metros, en manos soviéticas. El teniente superior Andrei Kozianov y sus 18 hombres de la 10ª División de Fusileros de la NKVD aprovecharon la oportunidad, convirtiendo el silo en una fortaleza. El alto mando alemán, dándose cuenta de su error, ordenó a la 94 División de Infantería corregir la situación. El 16 de septiembre, el 267 Regimiento de Infantería se enfrascó en un brutal tiroteo con la 133ª Brigada de Tanques soviética cerca del silo. El sonido del fuego de armas pequeñas se mezclaba con los estallidos de los cañones de los tanques y los gritos de los heridos. Al caer la noche, Dubyansky se apresuró a reorganizar a sus fuerzas desgastadas. La 131ª División de Fusileros, la 10ª Brigada de Fusileros y el 271 Regimiento de la NKVD, que alguna vez fueron unidades orgullosas, ahora eran un grupo heterogéneo de sobrevivientes. La esperanza llegó en forma de la 92 Brigada de Fusileros Navales, refuerzos frescos que cruzaron el Volga bajo la protección de la oscuridad. El cruce fue una experiencia angustiosa. Los marineros soviéticos, muchos de los cuales jamás habían visto combate en tierra, se acurrucaban en pequeños botes mientras la artillería alemana iluminaba el cielo nocturno y convertía el río en un torbellino de explosiones. Aquellos que lograron llegar a la orilla occidental fueron lanzados de inmediato al infierno. El amanecer del 17 de septiembre llegó con los sonidos de los preparativos alemanes. Los hombres del 267 Regimiento revisaban sus armas, con muchas manos temblorosas por una mezcla de agotamiento y miedo. Sabían lo que les aguardaba: el silo de grano se había convertido en un símbolo de la resistencia soviética, con sus defensores luchando con desesperación. Dentro del silo, Kozianov y sus hombres, ahora reforzados por un pelotón de la Brigada Naval, se preparaban para el asalto inevitable. Contaban con poca comida y agua, y la munición escaseaba. Pero tenían valentía en abundancia y una clara comprensión de la importancia de su misión. Si el silo caía, el sector sur se derrumbaría. A medida que la infantería alemana iniciaba su aproximación, la artillería soviética abrió fuego desde posiciones ocultas. El campo de batalla estalló en una cacofonía de explosiones, el aire se llenó de proyectiles silbando y escombros volando. Los soldados alemanes avanzaban bajo una lluvia de fuego, pisoteando a sus compatriotas caídos, sus rostros convertidos en máscaras de sombría determinación. El silo de grano se alzaba ante ellos, sus paredes de concreto marcadas por ataques previos, pero aún en pie, desafiando a la muerte. Desde sus pisos superiores, los defensores soviéticos lanzaban una lluvia de balas y granadas. Cada ventana, cada grieta parecía escupir fuego de ametralladora. Dentro de la colosal estructura de concreto, solo 50 soldados exhaustos de la 35ª División de Fusileros de la Guardia permanecían, sus números reforzados por un pelotón de infantes de marina de la 92 Brigada de Fusileros Navales. La llegada de estos marineros, vestidos con sus uniformes navales y armados con ametralladoras Maxim obsoletas y rifles antitanque rusos de primeros modelos, inicialmente provocó burla entre los agotados guardias. No obstante, su mofa pronto se convertiría en admiración al observar cómo los marineros demostraban su temple en el crisol del combate. Al amanecer del 18 de septiembre, todo el poderío de la maquinaria de guerra alemana se concentró en el silo de grano. La 94 División de Infantería, compuesta por los regimientos 267, 274 y 276, rodeó la estructura. El 274 Regimiento, encargado de tomar el silo, se preparaba para lo que esperaban fuera el asalto final. A la 1:15 de la tarde, los alemanes desataron un infierno de artillería. Los cañones antiaéreos de 88 milímetros de la 24ª División Panzer abrieron fuego, y sus proyectiles de alta velocidad perforaron 44 agujeros de 60 centímetros de ancho en las paredes de concreto del silo. El estruendo era ensordecedor, fragmentos de concreto y polvo llenaban el aire mientras los defensores se acurrucaban dentro. Cuando esto resultó insuficiente, los alemanes cambiaron de táctica. Unidades lanzallamas avanzaron, lanzando fuego líquido a la base de la estructura. El calor era intenso, y el olor acre del grano quemado se sumaba a la ya sofocante atmósfera dentro del silo. Aún así, los defensores resistieron.
En un último intento por romper la resistencia soviética, una batería de cañones de 105 mm del 89º Regimiento de Artillería de la 24ª División Panzer fue puesta en acción. Su fuego directo hizo que una sección de los pisos inferiores se derrumbara, pero, increíblemente, los defensores soviéticos se negaron a ceder. Dentro del infierno, las condiciones eran apocalípticas. El teniente Andrei Kazanov, un infante de marina que sobrevivió a la batalla, recordó más tarde: tanques y soldados enemigos, aproximadamente 10 veces nuestro número, pronto lanzaron un ataque desde el sur y el oeste. Después de que el primer ataque fue repelido, comenzó un segundo, luego un tercero. En total, 10 ataques fueron rechazados el 18 de septiembre. En el silo, el grano estaba en llamas. El agua en las ametralladoras se evaporó, los heridos tenían sed, pero no había agua cerca. Así fue como nos defendimos 24 horas al día durante 3 días. Calor, humo, sed, todos nuestros labios estaban agrietados. Cuando el sol se puso el 18 de septiembre, el 274 Regimiento de Infantería alemán no había logrado avanzar. El silo de grano seguía en manos soviéticas. El día siguiente no trajo descanso. Los frustrados alemanes intensificaron sus esfuerzos. El aire se llenó con el constante crujido del fuego de armas pequeñas, el estruendo de las granadas y las explosiones estremecedoras de los proyectiles de artillería. Para el 20 de septiembre, la situación para los defensores soviéticos se había vuelto desesperada. La 35ª División de Fusileros de la Guardia, bajo una presión creciente del 274 Regimiento de Infantería alemán y la 29ª División Motorizada, fue empujada de vuelta a posiciones al este del silo de grano. El general Chuikov, dándose cuenta de la precariedad de su posición, ordenó una retirada general. Sin embargo, los defensores del silo de grano se negaron a abandonar sus puestos. Mientras sus camaradas se retiraban, ellos permanecieron, decididos a resistir hasta el último hombre. Los alemanes, sintiendo la victoria, apretaron su cerco alrededor de la estructura. Durante 2 días más, los alemanes bombardearon el silo con todo lo que tenían. Bombarderos en picado rugieron sobre sus cabezas, soltando sus cargas con precisión milimétrica. La artillería y los morteros llovían un bombardeo constante. Grandes pedazos de concreto caían, y los incendios ardían sin control dentro de la estructura. El 22 de septiembre, en una última jugada desesperada, el comandante alemán ordenó avanzar 16 tanques, acompañados de tropas de asalto. Los defensores soviéticos, cuyo número se había reducido a apenas un puñado, lucharon con la furia de animales acorralados. Los rifles antitanque tronaron, sus proyectiles ocasionalmente encontraban su objetivo y deshabilitaban un panzer alemán. Cócteles Molotov describían arcos por el aire, estallando en llamas al alcanzar sus objetivos. Kazanov recuerda: las explosiones estaban destrozando el concreto. El grano estaba en llamas. No podíamos vernos por el polvo y el humo, pero nos animábamos con gritos. La lucha estalló dentro del edificio. En una increíble muestra de heroísmo y determinación, los soviéticos lograron repeler 7 ataques alemanes separados. Pero era una batalla perdida. La munición estaba críticamente baja, la comida y el agua se habían acabado hacía días, y los defensores estaban al borde del colapso físico. Cuando cayó la noche del 22 de septiembre, los alemanes lanzaron un ataque sorpresa. Utilizando la inteligencia reunida de sus asaltos fallidos, se enfocaron en una trinchera de 2 metros de ancho que rodeaba la base del silo de grano. Bajo la cobertura de la oscuridad, las tropas alemanas corrieron a través del terreno abierto, desafiando el fuego de ametralladoras soviéticas para alcanzar la trinchera. A las 8 de la noche, los alemanes habían ganado un punto de apoyo en la sección suroeste del silo de grano. Habitación por habitación, piso por piso, lucharon a través del laberinto de acero y concreto. Los defensores soviéticos restantes, dándose cuenta de que el final estaba cerca, intentaron una última fuga hacia el sur. La mayoría fue abatida o capturada por las tropas que aguardaban de la 29ª División Motorizada. A las 2:20 de la mañana del 23 de septiembre, después de casi una semana de combate continuo, el silo de grano finalmente cayó en manos alemanas. Al amanecer, un cabo del 274 Regimiento de Infantería subió al piso superior y alzó la bandera nazi.
La esvástica, ahora ondeando en lo alto de la maltrecha estructura, era visible a kilómetros a la redonda, un símbolo de la costosa victoria alemana y del indomable espíritu de los defensores soviéticos que habían resistido contra probabilidades imposibles. La batalla por el silo de grano había durado mucho más de lo que cualquiera podría haber anticipado. Le había costado caro a los alemanes en hombres y materiales y había comprado un tiempo precioso para los defensores soviéticos de Stalingrado. Aunque el silo había caído, sus defensores habían escrito un heroico capítulo de la Gran Guerra Patriótica, uno que sería recordado mucho después de que los cañones enmudecieran. Esta agotadora batalla por un solo edificio demostraría ser un microcosmos de la lucha mayor por Stalingrado, presagiando el brutal combate urbano que caracterizaría el resto de la campaña. El costo humano de la batalla fue asombroso. Aunque las cifras exactas de bajas en la lucha por el silo de grano son difíciles de determinar, el contexto más amplio es revelador. Durante sus 11 días de combate urbano en Stalingrado, la 35ª División de Fusileros de la Guardia Soviética sufrió devastadoras 9.000 bajas. La 94 División de Infantería Alemana y las unidades de apoyo también incurrieron en grandes pérdidas, con algunas compañías reducidas a menos de la mitad de su fuerza original. El legado de los defensores del silo de grano creció rápidamente a proporciones legendarias dentro del Ejército Rojo. Su obstinada resistencia contra abrumadoras probabilidades se convirtió en un símbolo de la determinación y sacrificio soviéticos. La historia de un puñado de hombres resistiendo contra toda una división alemana durante días inspiró a otros defensores de Stalingrado, reforzando la orden de Stalin de ni un paso atrás y fortaleciendo la resolución de los soldados soviéticos en toda la ciudad. Más críticamente, la prolongada lucha por el silo de grano y otros puntos fuertes en el sur de Stalingrado compró un tiempo precioso para el alto mando soviético. Este tiempo se utilizó para reforzar a los defensores de la ciudad, más importante aún, para comenzar la planificación y preparación de la Operación Urano, la masiva contraofensiva que finalmente cambiaría el curso de la batalla y de la guerra. La batalla del silo de grano destacó los desafíos de la guerra urbana para el ejército alemán. Expuso las limitaciones de sus tácticas de blitzkrieg en un entorno urbano y los obligó a gastar recursos desproporcionados en puntos fuertes individuales. Este patrón se repetiría en todo Stalingrado, desgastando gradualmente al sexto ejército alemán y sus unidades de apoyo. Al inmovilizar fuerzas alemanas significativas en el sur de Stalingrado, los defensores del silo de grano y otras posiciones cercanas evitaron que estas unidades fueran utilizadas en el asalto al centro de la ciudad y al crucial distrito de Fábricas del Norte. Esta distribución de las fuerzas alemanas resultaría crítica en los meses venideros, ya que dejó sus flancos débilmente defendidos por tropas rumanas e italianas con menos experiencia. El 19 de noviembre de 1942, menos de 2 meses después de la caída del silo de grano, los soviéticos lanzaron la Operación Urano. Este masivo movimiento de pinza apuntó a las fuerzas del eje más débiles que protegían los flancos del sexto ejército alemán. La operación fue un éxito rotundo, cercando a las fuerzas alemanas en Stalingrado y atrapando a unos 265.000 efectivos del eje. El sitio del sexto ejército alemán duraría hasta el 2 de febrero de 1943, cuando el último foco de resistencia en Stalingrado se rindió. Esto marcó un punto decisivo en el frente oriental, rompiendo el mito de la invencibilidad alemana y comenzando el largo avance soviético que eventualmente llegaría a Berlín. De muchas maneras, la batalla por el silo de grano encapsuló la lucha mayor por Stalingrado. Demostró la feroz resistencia soviética que caracterizaría toda la campaña, los desafíos de la guerra urbana para las fuerzas alemanas y la erosión gradual de la fuerza militar alemana que finalmente conduciría a su derrota. Los defensores del silo de grano, a través de su sacrificio, contribuyeron a una cadena de eventos que alteraría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Al obligar a los alemanes a gastar tiempo y recursos valiosos, desempeñaron un papel en preparar el escenario para la exitosa contraofensiva soviética. Esto, a su vez, marcó el comienzo del fin para el régimen nazi, ya que perdió la iniciativa en el frente oriental y comenzó una larga y costosa retirada de vuelta a Alemania. Este vídeo está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también,
Saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.